¿Qué tal, sofistas? ¿Cómo están? Estamos aquí con Mau Macías y Javi Macías en Sofismo con Sentido. Como pueden ver de este lado, si nos enfoca la producción, tenemos a gente trabajadora del Poder Judicial, honrada, honesta y con mucho interés de platicar con nosotros respecto de lo que se viene en el tema de la reforma judicial. Creo que es importante mencionarles que Mau está aquí como ese gobernado y ciudadano de a pie que tendrá sus dudas y que va a complementar. Realmente no, a lo mejor no generará una conversación muy activa, ¿verdad, Memo? Correcto, sí. Yo, como siempre lo he dicho y lo he dicho otras veces en otras ocasiones, en otras ediciones de Sofismo Grillero, me gusta representar al ciudadano de a pie, como también dice Javi, de esas dudas a lo mejor muy mundanas que tenemos, pero que son muy importantes hoy en día y que justo la pregunta que tengo preparada para hoy, que va a ser la única, ya lo van a ver, creo que va muy enfocada a eso, ¿no? Sí, entonces... Démosle un aplauso bienvenidos, les quiero dar la bienvenida. Jueces y magistrados Correcto. que están aquí a Sofismo Grillero y su consentido. ¡Venga! Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está aquí el juez Genaro, magistrada Gaby y juez Omar. Nosotros les preguntamos, para romper el hielo, podemos hablarles de tú, de usted, cómo les gusta que les digamos, que le podamos referirnos a ustedes. De tú, sin ningún problema. Perfecto. Señoría, por favor. Perfecto. Gaby. Perfecto. Gaby. Por favor. Omar. Y Omar, venga, nos dirigiremos así durante la entrevista. Esto, como ustedes ya saben cómo es una plática entre amigos. La realidad es que gracias a que un amigo mío muy cercano en su momento pues trabaja en el Poder Judicial de la Federación, pudimos también en su momento platicar con estas personas que al final representan uno de los poderes de la Unión, y para eso yo creo que es muy importante empezar porque la gente que nos ve en ocasiones ni siquiera sabe qué es el poder los poderes de la Unión. ¿Nos podrían más o menos explicar qué es eso a grandes rasgos? Ya, adelante, si gustas tú iniciar. Bueno, hola. Hola, ¿qué Gracias tal? por la invitación. Bueno, pues voy a platicarles sobre lo que es, en todos los estados, en todos los países existen formas de gobierno de estado. En el caso de México, nuestro gobierno se divide en tres, o sea, tres poderes, que es en este caso el legislativo, que son los señores diputados y senadores, que son los que hacen las leyes, el ejecutivo, que es el presidente de la República, que es el que ejecuta las leyes, hace cuestiones de gestión de los recursos, de los servicios públicos, y el Poder Judicial, que es el que aplica, en este caso, las leyes, interpreta las leyes y el que va a hacer justicia. Correcto. Entonces, en este caso sería que el poder legislativo crea las normas, el poder ejecutivo hace que esas normas sean ejecutables o que se vean, o sea, que se puedan llevar a cabo dentro del estado donde vivimos, en la nación mexicana per se, y el poder judicial, pues, es el quien interprete esa norma o dice esto resuelve algún asunto conforme a esas leyes que se legislan, ¿no? Y en ese sentido yo les quería preguntar, ustedes están en ese poder que dice la norma, ¿no? O sea, que interpreta esa norma que ya fue creada por el legislativo, ¿es correcto? Así es. Y o sea, ¿cuál es su primer contacto, Genaro, con el poder judicial? ¿Qué es lo que te determina a ti a poder decir, pues a mí me gustaría impartir justicia o decir si esto está, dirimir, o sea, o resolver una cosa que te lleva a una persona y decir, a ver, a mí me cometieron este delito o me cometieron esto, tal, ayúdame a resolverlo, ¿no? O sea, ¿cómo se imparte justicia? A través ¿tienes papás que estudiaron Derecho? ¿O cómo nace esto de poderse acercar al Mira, poder? Javi, en realidad yo tengo aproximadamente 26 años dentro del Poder Judicial de la Federación. Está transcurriendo prácticamente el 27. Mi primer contacto con el Poder Judicial de la Federación derivó justamente de ver en la sociedad dificultades de personas allegadas que de alguna manera por parte de autoridades estaban generando actos que eran contrarios a derecho, actos arbitrarios, actos que no tenían un fundamento y que de alguna manera nosotros como órganos garantes, y en ese momento cuando yo empecé como meritorio, así empecé dentro de un juzgado de distrito de procesos
penales, me llamó la atención. Inicié básicamente como meritorio dentro de un juzgado, posteriormente pasé por diversos filtros de carrera judicial, he cursado o he pasado por los distintos escaños dentro de la carrera judicial, desde oficial judicial, actuario, secretario, hasta la posibilidad de poder haber accedido al cargo de juez de distrito. Okay. Entonces, lo que me llevó a acercarme a la institución fue básicamente eso, ver factores de vulnerabilidad en la sociedad y que había una necesidad de parte de esas así personas. es, de gente que requería de paz social, de gente que requería de gente vulnerable. Y que sufría como que estos actos arbitrarios, como los mencionas, que en su momento pues necesitan como que apoyo para que no se extralimiten a la afectación de sus derechos, ¿no? Así es, que haya un poder que limite, que vaya contraponiéndose a esos factores. Ok. Y bueno, una de las preguntas que quería hacerle también a Gaby, que es lo importante, es, mencionaba Genaro el tema de meritorio. No entendí que era meritorio, pero yo lo quiero esclarecer con ello. Y también, entrando al meritorio, me suena a mérito, no sé si tenga que ver con la palabra, a lo mejor no sé si lo entendí, pero es poder llegar a ciertos puestos dentro del Poder Judicial, ganándome ese puesto por mis aptitudes, mi ética, mi honradez, mi profesionalidad y la manera en la que pues me entrego al cargo, porque es una entrega. Ustedes tienen aquí un pin que dice que ya tienen pues cierto tiempo. ¿Cuántos años tienes ya, Gaby? 24, como dice Genaro, estoy en eso del transcurso de 24 para más. Ya toda una vida, es una realidad, y que además es en ejercicio de esa profesión que a lo mejor, yo lo decía en algún momento, pues sí requiere como esa vocación es sí, la palabra, vocación. y que además es para darle a la gente, ¿no? O sea, como es mi manera de retribuir a la sociedad, o es diferente, o cómo es. Perdón, No. Mira, el 90% de las personas del Poder Judicial somos gente de trabajo, somos gente que empezamos desde abajo, que nos ha costado mucho. Como decía en otra ocasión, es lágrimas, sudor y sangre. Retomando lo que tú dices, Javi, bueno, los meritorios, esa figura ahorita ya no existe. Cuando inició Genaro, y creo que también cuando inició Mar, cuando tú eres estudiante y acabas de salir de la carrera, o bien estudiante, tú vas a los juzgados y entonces trabajas para hacer méritos. Okay. Y entonces cuando ya aprendiste, ya sabes algo, entonces ya puedes aspirar a obtener un nombramiento, por eso se llama meritorio. Correcto. Entonces, dependiendo del caso, no sé, 3 meses, 6 meses, hasta pueden haber años, ¿no? Por ejemplo, en lugares más pequeñitos, no como Ciudad de México, sino donde son, así se le llaman, circuitos más chiquitos, es más difícil porque no hay lugares, ¿no? Entonces, las personas pueden durar años de meritorio, es como un año más o menos. Entonces, tú te ganaste el puesto porque trabajaste gratis, aprendiste, pero cuando ya sabes, es cuando ya te dan el puesto. Eso es lo que decía Genaro. Y justo, yo creo que lo que querías decir hace rato, eso de dar, ¿no? Aparte de la vocación, es vocación de servicio, ¿no? De querer entregar algo a la sociedad, ¿no? Bueno, esto es importante que lo vean ustedes, y me interesa la opinión de ellos también, o las vivencias de aquí de los compañeros. Yo cuando era joven, pero cuando yo sigue siendo, Gaby, lo sigue siendo. Cuando yo empecé en el año 2000, empezamos de meritorio. Bueno, yo no empecé de meritorio, estuve yendo a los juzgados, pero no. Empecé formalmente en 2001, tuve la suerte. Pero me tocó ver muchas personas, muchos compañeros que empezamos desde el puesto más sencillo, que sería oficial, que eres como como escribiente, ya vas con nociones jurídicas, pero la gente no aguantaba. O sea, por ejemplo, si éramos 5 personas, nos quedábamos muy poquitos, la gente se iba, porque muchas personas decían que querían otra cosa, ¿no? Es que yo no quiero estar aquí porque yo quiero tener vida. Correcto. Y ustedes viven acá, entonces, qué flojera, ¿no? Yo quiero un trabajo en donde yo me vaya más temprano. Entonces, no todos aguantan, ¿eh? Como bien lo dijeron ustedes, es una cuestión de vocación
Y que implica Sí, sacrificio hacia su círculo más cercano que su familia. Me a imagino. todo, o sea, si eres Su joven, salud, ¿no? También lo puedes, hablábamos. ajá. No, y como jovencito, como chavito, bueno, yo soy de 22, pues muchos de mi edad, pues lo que quieres es echar relajo, ¿no? Entonces, está pesado de diferenciar o de quedarte ahí porque pues otros se quieren ir a la fiesta, ¿no? Por Correcto. decirlo así. Y tú tenías claro desde el principio qué es lo que querías. Sí. Porque normalmente... Fíjate que no. O sea, sí tenía claro, pero no me imaginé cuando yo entré, ay, quiero ser jueza, no. O sea, Ok. como que ya eso fue un sueño, bueno, una idea que se hizo después, Mientras te ibas formando. mientras me iba Así formando, es. pero al principio sí, bueno, sí me gustaba la carrera y lo que hacíamos y todo. Correcto. Y tú, Omar, en el tema del Poder Judicial, ¿te has llegado a enamorar del Poder Judicial o no? Uy, claro que La sí. pregunta es, Uy, después de uy. tanto sacrificio, pues a veces que uno dice, wow, sí le podré deber todo al Poder Judicial, sí se verá valorado mi trabajo y por la sociedad, por la gente, sí de verdad verán que estamos aquí 24/7 más en un tema penal, por ejemplo, que hacen guardias 24 horas, ¿no? Entonces, creo que eso no lo sabe mucha gente y más porque piensan que son los jueces que lo comentábamos entre amigos y colegas en algún momento que ven controversias familiares y que a las 3 de la tarde ya nos fuimos y etcétera, ¿no? Que son los jueces locales, de cierta forma, ¿no? También Claro. es lo que queríamos entrar. Pero antes de entrar a eso, primero, ¿cómo llegas al Poder Judicial? ¿Cómo te Bueno, enamora? Javi, pues en mi caso yo creo que es una relación amor y odio al Sí. principio. Yo creo que todos los que estamos aquí adentro, como bien lo acabas de mencionar, es vocación, ¿no? Estamos hechos como de otra madera, porque como escuché a un compañero un día decir, la carrera judicial es una carrera de largo aliento, ¿no? Es como el maratón. A veces piensas que no vas a llegar a la meta, a veces te quieres dar por vencido, pero sigues ahí. O sea, en mi caso, yo te podré decir, y le agradezco mucho al Poder Judicial por lo que soy, por lo que me ha dado y a mi familia, ¿no? Han sido sacrificios, como lo mencionas, pero también son muchas retribuciones, ¿no? Porque eh, afortunadamente fui de los jueces más recientes de haber salido vencedor, y hasta que tomé protesta en el Salón de la Corte me di cuenta de lo intrínseco que es ser ese servidor público, ¿sabes? Sí. Y no sé si has tenido oportunidad de ir a la corte y ahí están los murales Sí. que te dan así un paseo, y hay un mural a mí que me llama mucho la atención, que es un mural en donde está en la pared una persona y son varios expedientes, ¿no? Ok. Y yo, un titular siempre me decía, es que tú no tienes un legajo de papel en tu escritorio, tienes la vida de una persona. Correcto. O sea, cada persona, cada expediente requiere su acuciosidad, su estudio, etcétera, ¿no? Digamos que el expediente se vuelve el simbolismo de hacer justamente servicio a la persona que está detrás de ese expediente y que al final cualquier resolución que ustedes tomen impacta en la sociedad, ¿no? Ahora, entrando en esa parte y para hacer menos exhaustivos, bueno, muy largo el tema y podamos entrar a temas muy específicos, es la reforma judicial, que son de las reformas que envió el Ejecutivo Federal o el presidente Andrés Manuel López Obrador. En febrero de este año, fueron 20 me parece, ya por ahí salió Claudia, nuestra presidenta electa, a decir que pues no, el 1 de septiembre que aguantemos, no sabemos qué va a suceder, pero que todavía se van a dar los tiempos, ¿no? Y que a lo mejor salen de esas 20 y todavía estamos así como que en aras de ver qué pasa. Esta reforma judicial, para ustedes, ahorita, ¿qué implicación tiene a nivel nacional para el ciudadano de a pie? ¿Qué implica? ¿En qué le afecta? ¿Qué es eso? Pero para poder entrar a ello, sí me gustaría también, si en su respuesta tiene parte esto es definir qué es un poder judicial local y qué es un poder judicial federal, ¿no? Dentro de su respuesta me gustaría escuchar qué implicaciones tiene y a lo mejor empezar con la diferencia, ¿no? Para que se pueda entender la respuesta. No sé que alguno de los tres quiere empezar, ¿no? Mira, la autoridad local a la que haces tu mención es aquella autoridad que va a juzgar a las personas de a pie, a las personas, a lo común, Sí. asuntos de índole familiar, asuntos de índole civil,
asuntos de deudas, asuntos de la propiedad. Esas es las personas o los jueces de índole local. Correcto. La justicia federal, particularmente los juzgadores de amparo, se encargan de juzgar a las autoridades. Me regreso al tema que mencionábamos hace un momento, que tiene que ver con las autoridades que pudieran generar actos arbitrarios. Correcto. ¿A qué me refiero? lo menciono. Actos arbitrarios, que si no existe un juez independiente con esta reforma, lo que se va a generar es que no haya quien te pueda defender de esos actos de autoridad por parte del oficialismo, de aquellas personas que aparecen como mayoría o que se pretende ser nombradas por la mayoría de elección popular. Como abuso Así de poder. es una especie de abuso de poder. Se pueden generar actos de arbitrarios y la ciudadanía de a pie, cualquier ciudadano, si una autoridad quiere quitarte tu casa, lo va a poder realizar. Y no va a haber quien te defienda. Si una persona es detenida o se meten a su casa, no va a haber un juez que te defienda de ese acto arbitrario, de esos policías que se metan a tu casa. Es importante diferenciar entre poder judicial y policías, Sí, la gente que fiscalía. investiga, las fiscalías. Eso es un órgano independiente, aunque es autónomo, pertenece o materialmente obtiene recursos del poder ejecutivo. Ejecutivo. Ok. Así es. Justo ahí les iba a decir esta parte de... viene mucho en los dos ejes que yo veo en la iniciativa de reforma del Poder Judicial Federal, y es uno, la corrupción, que es la que se quiere atacar, ¿no? La corrupción que existe adentro y sueltan a gente y dejan los delitos impunes, etcétera. Y la otra es el tema de... pues sí, realmente el tema de que la elección popular va a quitar estos actos de corrupción, ¿no? Entendiendo ello, ¿sí es la respuesta o es un mero reduccionismo por parte del Ejecutivo, el presidente, para generar una narrativa y poder tener más control político? A ver, esa es la pregunta, pero a lo mejor muy directa. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, a ver, yo retomo la anterior. La anterior. Y lo que comentas. Para mí implica esta reforma un retroceso. Sí. Un desconocimiento de la tradición jurídica que se ha formado en este país, o sea, ya no digamos después de la revolución, sino vamos a decir más recientemente del 1994, ¿no? Okay. De lo que conocemos como la Corte, que es actualmente, como lo has tocado y como lo tocó mi compañero, la justicia toca diversas materias, ¿no? Penal, familiar, civil. Y si te das cuenta, y ese es mi segundo punto, una opinión no necesariamente es un hecho, porque si hablamos de que esta reforma tiene que atender a una justicia integral, al acceso a la justicia, solamente está tocando un punto de la justicia, o sea, no toca ni la Defensoría Pública, ni los fiscales, ni la asesoría jurídica, toca a los jueces. Y si nos vamos más a la punta, porque realmente toda la narrativa, como bien lo destacas, está enfocada al Poder Judicial de la Federación, no de los estados. Que es la local, la que decíamos, que es la que imparte justicia a través de, primero, de una investigación por parte de las fiscalías, de policías primero respondientes que ven algún hecho que se suscita y que al final también les impacta a ustedes, pero el Poder Judicial Federal lo que ve es esos, perdón que lo diga con este legalismo, pero es proteger esos derechos a través de esos controles que hacen del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, es un medio de control para proteger los derechos del ciudadano. Entonces, a diferencia de donde se tendría que empezar a reformar, es en el local. Sí. Pero la respuesta sería la elección popular también ahí. No, es que precisamente quiero tocar eso. O sea, hablamos de transparencia, ¿no? Hablamos que todos los sistemas son perfectibles, son mejorables, pero son mejorables en la medida de que los puedes tú evaluar o auditar. El Poder Judicial de la Federación tiene, y si lo vemos en el Coneval, en todos los índices, tiene un índice de transparencia alto. Hablamos de corrupción, estamos hablando del 0.7%, sacaron hace poco las cifras, sí, de los servidores públicos que somos corruptos supuestamente en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, el discurso que se vuelca al decir que los jueces son corruptos y los tienen que cambiar, pues no hay un juez, un señalamiento concreto, este juez lo hace por esta razón, ¿no? Incluso un compañero, el magistrado Fierro, cuando habló el presidente de que liberábamos en sábados y domingos
a las personas, a los delincuentes, pues ahí ese discurso es desafortunado por dos cuestiones. Una, porque violenta la presunción de inocencia, y dos, porque habla de un desconocimiento de los plazos constitucionales que tenemos para resolver la situación jurídica de una persona. Correcto. Nosotros trabajamos 24/7, o sea, no somos, y lo digo de forma muy respetuosa, como la oficialía de partes de Hacienda, ¿no? De llega a 9 y hasta las 6, y si no, pues ya no lo presentaste. Nosotros tenemos buzón electrónico, tenemos oficialías de parte, etcétera, etcétera. Entendiéndose también que uno de los bienes jurídicos que mayor, o sea, que mayor relevancia tiene, pues es la libertad después de la vida, ¿no? O sea, entonces lo requiere así, de esa forma. Y justo quiero entrar al tema de la elección popular. Yo que a ciudadano no creo que sea la respuesta, si de por sí en el tema de las elecciones en los comicios federales, locales y municipales respecto de los temas políticos, legislativo y etcétera, es donde se acrecienta la corrupción. Entonces no creo que aquí sea la respuesta, pareciera desde la visión general. Ahora, sí que quisiera leer una parte que nace de la exposición de motivos de la iniciativa de la ley de la reforma judicial. Bueno, ni siquiera la voy a leer, la voy a decir un poco menos, ¿no? Menciona que, pues no, o sea, que a veces los jueces legos, ¿no?, impartían mejor justicia que los jueces de profesión o de carrera, etcétera, ¿no? O sea, ponen un ejemplo ahí histórico, de hecho ahí lo basan. Y decía justamente que si de por sí hay curanderos en los pueblos y ahí en las partes donde aledañas, donde no hay tal, y curan, no sé, te tocan y te curan mejor que alguien que tiene un soporte, una cédula, un diploma. ¿Por qué no pasaría esto en el Poder Judicial Federal? Pero lo dice claro, ¿no? O sea, esta parte de, aún tratándose de médicos, el enfermo y las familias escogen no atendiéndose solo al título, sino a la fama, a los buenos antecedentes. ¿Y cuántas veces se recurre a una pobre y a una vieja y esta cura la enfermedad crónica mejor que los más célebres doctores? ¿Acaso el señor preopinante deba su salud a alguna de esas viejas? Y ya pone ahí que justamente el abogado de derecho o la persona que se dedica, en este caso a la carrera judicial, ¿por qué con su prepotencia piensa que él solo puede impartir justicia? O sea, ¿qué piensan de esta iniciativa, de esta exposición de motivos? Javi, a mí me da mucha tristeza, muchísima tristeza, porque esta iniciativa es, bueno, por lo menos esta exposición de motivos está hecha de manera, es únicamente un discurso, pero un discurso que no está basado en datos objetivos. Ni siquiera existe una encuesta que te diga que realmente eso es así. No hay ningún soporte. Es un vil discurso y ya. Se ve muy bonito, ¿no? Lo que estás diciendo, que los médicos y todo, o sea, es un discurso incluso hasta mañoso. Porque yo puedo decir mil cosas, ¿no? Yo puedo ahorita decir Mau, puedo tener cualquier cuestión subjetiva. Pensamos que me cae mal Mau, ¿no? Mau, un ejemplo, ¿no? O sea, claro, ay, sí, Mau es un tramposo. Mau es un tramposo. Y lo voy a decir a los cuatro vientos y Mau es un tramposo. ¿Yo qué pruebas tengo para decir eso? Correcto. Bueno, y acá, al decir ese tipo de cuestiones, pues no son reales, ¿no? Que el médico curandero, que no sé qué. Bueno, ¿dónde está el estudio científico similar o de una institución seria que te diga que esto es así? Cae en lo irrisorio, para mí, desde mi punto de vista, que es como muy absurdo. Es absurdo, es triste y pues sin ningún dato objetivo, ¿no? O sea, a nivel internacional, bueno, los que hemos estudiado, a nivel internacional, en Europa, Estados Unidos, pues este sistema de elección de jueces de manera popular no ha funcionado. Sí. Esto no es así porque los jueces no somos políticos. De hecho, miren al señor juez, a los señores jueces, ¿no? O sea, así nos enseñaron, o sea, somos gente, ¿cómo se diría? Seria, pero además hay una palabra, no eres risueño, ¿no? Estás acostumbrado, o sea, estás acostumbrado a estar solo. Exactamente, y hemos sido formados para que nuestra legitimación derive, nuestra justificación derive de lo que decimos en una sentencia. Nosotros no estamos dedicados a la política,
Nosotros no salimos a hablar en los micrófonos. Hoy, por una necesidad relativa a este tipo de reformas, se ha generado que magistrados y jueces tengamos que salir a explicar qué es lo que está sucediendo y de alguna forma que la gente se dé cuenta que lo que se va a generar es un Estado carente de derecho, carente de leyes, los actos se van a volver arbitrarios. Correcto. Entonces, a quien particularmente va a afectar es a la ciudadanía. Bueno, a todos en general, pero... Y perdón ahí interrumpiendo un poquito, creo que este tipo de discursos son peligrosos porque estás promoviendo que la gente se deje llevar por corazonadas y no por fundamentos, ¿no? Te quisiera poner un ejemplo. Bueno, sí, bueno. Sí, claro, adelante. Sí, sí. Esto es, y lo he visto ahorita en las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con Genaro, yo tengo 25 años, ¿no? 26 años. Tienes todos los estudios que pueden haber, ¿no? Tengo licenciatura, tengo maestría, tengo doctorado. Más aparte todos los... cursos de capacitación por parte de la Escuela Judicial. También dicen el de Girona. El de Girona, sí. Razonamiento probatorio, sí. Estudios en España, en México, por parte de lo que era antes Instituto de la Judicatura Federal o la Escuela de Formación Judicial. Estamos perfectamente capacitados para una función de índole técnico. Los jueces que lleguen o que pretenden que lleguen a través de este tipo de reformas, en realidad va a ser una ruleta de la suerte. Sí, lo estaba viendo que... Yo quiero poner un ejemplo. Sí, no, pero yo nada más para terminar. Su experiencia. No, bueno, es que lo que comentabas de lo que viene como exposición de motivos de la reforma, desde mi punto de vista es banalizar la justicia, ¿no? O sea, hemos quedado claro que el derecho es una rama del conocimiento, al igual que la medicina, que la ingeniería, etcétera. Y si nos ponemos a pensar que en la humanidad, en un tiempo en donde no existía un conocimiento sistematizado, solucionaba sus conflictos de esa manera, pues entonces mejor vamos a regresar a juzgar con un péndulo o a hacer sacrificios en el Zócalo o a seleccionar a los jueces por tómbola. O sea, ¿cómo puedes reemplazar años de carrera formada, de patrones objetivos para descartar quiénes son aptos y quiénes no, solamente con una tómbola? Correcto. O sea... Y ahí creo que cabe precisar un poquito un comentario. En Estados Unidos salió en su momento nuestra actual presidenta electa a decir que pues, se eligen los jueces de 50 estados, 43 sí se elegía, ahí sí se elegían por voto popular. Y yo en mis redes sociales decía sí, pero brother, los locales, ¿no? O sea, en su momento, y ahí ellos no deciden sobre temas de trascendencia nacional y no hay control constitucional para determinar qué puede ir en contra de la Constitución, qué la puede estar violentando o no, correcto. No podemos compararlo, porque entonces analoga las funciones y no es ahí, sesga la información o más bien la da a su conveniencia para que el pueblo le crea que efectivamente ya se ha hecho en otros derechos, o sea, en otros derechos comparados y no es así, estamos de acuerdo. Y la parte aquí que me interesa mucho es justo esta parte de hasta dónde el Poder Judicial Federal hoy está preocupado respecto de lo que sucede en Adintra. ¿Creen que es un golpe directo del Ejecutivo hacia ustedes? ¿O qué es lo que se está buscando? Porque hasta antes de los fideicomisos, de que se empezó a hablar de los fideicomisos, creo que ahí empezó, ¿no? El tema de que al final pues todos los poderes tienen fideicomisos, ¿no? Pero también se sesgó la información, etcétera. Entonces, no sé si me puedan platicar algo de ahí. Bueno, previo a que intervenga Gaby, ahí sí yo quisiera tocar una cuestión. Un día en la mañana me levanté y dije, ¿desde cuándo dejamos de ser pueblo? O sea, yo vengo de una universidad pública y hoy lo vi con la UNAM juntándose en el movimiento y dije, pues es que todo el discurso de la mañanera es los jueces son una casta dorada, los jueces no son cercanos al pueblo. Todos los que trabajamos en el Poder Judicial venimos, la mayoría de universidades autónomas, venimos de clase trabajadora, o sea, nunca hemos dejado de ser pues igual de la sociedad. O sea, ese discurso, como bien lo mencionas, puede aparentar que porque tenemos de alguna manera
un cargo o ostentamos un cargo como tal, estamos alejados de las personas y no es cierto. Discurso que polariza, ¿no? Es de un lado a otro. Aquí ustedes tienen ciertos privilegios y acá pues no, y además imparten mal justicia, ¿no? Que al final, otra vez vuelvo a insistir, se disocia la justicia que da el judicial local y el Poder Judicial Federal. Es correcto, sí. Y entonces ahí es donde les llega a tocar a ustedes, o sea, la bola ahí va hacia un lado, pero les termina pegando a ustedes. Y al final, sí, vuelvo a la pregunta, entonces sí es un escarnio para el Poder Judicial Federal, o sea, hay algo detrás, ¿qué es eso? El tema acá es el sistema de contrapesos. Esto es algo que exactamente a nivel la historia, desde la sentencia de Marbury contra Madison, Sí. el poder ejecutivo es un freno a los otros dos poderes. No lo estoy inventando, lo dice la historia, porque luego dicen que lo inventamos, ¿no? Sí. Entonces, para eso existe un poder judicial, para que frene a los otros poderes. Hay un doctrinario, creo que es un exministro de Costa Rica, que dice algo muy bonito, dice que el poder judicial es aquel silencioso, que como molesta. Sí. Entonces, es el poder judicial silencioso. ¿Por qué? Porque pues no hablamos, pero tenemos que poner un freno a los actos de otras autoridades. Si el legislativo no sabe hacer leyes, y si las hace mal, si no sigue un proceso, etcétera, o si su ley es injusta, o si la ley que hizo el Ejecutivo está transgrediendo un artículo de la Constitución, nosotros como Poder Judicial de la Federación se frena y se dice, esta ley no pasa, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola tal artículo. Eso es la labor del Poder Judicial, ¿no? Las leyes o algún acto del Ejecutivo que igualmente vaya en contra de la Constitución, se frena. Entonces se le dice no. Ese es el problema. Ya entendiendo eso, la carrera judicial, ¿qué representa para el Poder Judicial Federal? O sea, entendiéndose que porque ya en la reforma judicial, haciendo un poquito alusión a lo que dice, o mencionando lo que dice adentro de esa ley, ahí en esa ley, menciona que uno de los requisitos, bueno, la normal, nacionalidad mexicana, 35 años para magistrados, 30 para jueces de distrito, Cartas de recomendación. cartas de recomendación de gente que estuvo 5 años estando en la especialización, porque ellos aparte se cubren en la exposición de motivos de que en Estados Unidos sea a través de escoger a profesionales, ¿no? Más o menos ahí como que lo tocan. Pero el tema es que en Estados Unidos pues están colegiados, ¿no? Así o sea, es. hay una colegiación de abogados que te permite poder tener certeza de que va a ejercer, siquiera por lo menos el ir a pugnar en los juzgados, el que se le administre bien justicia a alguien. Y aún así, de todas maneras, el que seas litigante o el que litigue en los juzgados, no te garantiza el que tú puedas administrar justicia porque es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en esa contraposición que existe entre alguien que va y busca justicia como un abogado litigante o postulante y un juez, ¿hay mucha dimensión? Esa es la primera pregunta. O sea, hay mucha diferencia entre un litigante y un impartidor de justicia. Esa es la pregunta que... Pero diferencia en qué sentido. En el tema en cómo... Sí, o sea, cómo podrían si ellos se postularan, digámoslo así, ¿no? O sea, una persona que no ha estado con experiencia, no ha estado con experiencia judicial. ¿Cuál es? O sea, porque ellos dicen, pues 5 años de experiencia y si estás especialista, ¿por qué no van a impartir bien justicia? Mi pregunta no sé si ya la entendieron en el sentido sí. Si yo llevo años de carrera judicial, obviamente pues tengo mucho mayor experiencia y podría hacer una mejor labor. ¿Cuál es ese punto fino que ustedes ven la diferencia entre el abogado que lleva 10 años litigando en esa materia y alguien de carrera judicial? Yo creo que es la capacitación. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo la especialización, la técnica que utilizamos nosotros para poder juzgar a una determinada persona. Estoy hablando del caso de la materia penal. Un ejemplo. Nosotros, en mi caso, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 2008 de la Constitución, se vino capacitando a todo el personal mucho tiempo previo a esa fecha, a junio de 2008. Yo te puedo hablar, al menos yo empecé a estudiar la materia, la especialización en el sistema penal acusatorio, 6 o 7 años previos a la entrada de la reforma.
Ya. Posteriormente se empezaron a generar todos los cursos necesarios Para la gente para la externa. gente que está actualmente capacitada para estar realizando esta función jurisdiccional. Ok. Entonces, las perspectivas son muy distintas las que pudiera tener un operador del sistema Y desde la defensa o desde la fiscalía sí. con la que tiene el juzgador. Tiene que ver con un tema de especialización y de técnica. Entonces, ese es mi punto de vista. Continuamos, entonces ahí paramos un poquito, pero ya estamos de vuelta, sofistas. Y bueno, creo que Gaby nos iba a contar ahí un ejemplo respecto al tema de la elección popular y toda esta parte, si respondía al tema de erradicar la corrupción. No lo sabemos, ya nos contestaron más o menos la respuesta, pero queríamos escuchar un ejemplo de qué podría caer en el absurdo en este tipo de Sí. elección. Bueno, por ejemplo, Genaro ya comentó que él tiene licenciatura, maestría, doctorado, yo también, y Omar también, los tres. Y miles de cursos, ¿no? 26 años, 24, 16 es el bebé. Bueno, entonces la reforma propone que es un despido masivo de 1,700 jueces y juezas, magistrados y magistradas. O sea, nos vamos nuestra carrera judicial a la basura, ok. Y nos dan la oportunidad, o sea, son buena onda, para que nosotros, si queremos, podemos postularnos a una elección, ¿no? Y incluso algún diputado menciona que no tengan miedo, que a qué le temen, ok. Y voy a hacer el ejemplo con mucho respeto, mucho respeto para mi compañero Genaro y para mi compañero Omar. En este caso, la reforma, ¿qué dijiste? Que son 5 años de práctica. O sea, cualquier persona que sea abogada. En la especialización de esa materia en específico de la rama del derecho. Porque una de las cosas que dice del sistema burocrático, que es esta parte de ser de escuela judicial, etcétera, es que son jueces generales, no especialistas, ¿no? Y que los van nada más acomodando y van aprendiendo sobre la marcha. Pero eso lo dice la iniciativa. Sí. Bueno, entonces supone que ¿qué va a pasar? Y eso a mí me hace muy peligroso. Que un famoso influencer que tiene 1 millón de seguidores, un actor que acaba de terminar la carrera y que estudió y que tiene, ¿cómo comprobamos lo que platicamos? Que tiene la experiencia de 5 años, o sea, pudo haber terminado hace 5 años la universidad y su título, pero ¿cómo nos consta que tiene los conocimientos? No puedes comparar, en primer término, a una persona que tiene 5 años, quién sabe haciendo quién, con una persona como mis compañeros. Segundo, si mi compañero Genaro se le ocurre, o al compañero Omar o a mí, ir a la elección, ¿quién va a votar por Genaro? Nadie. Mi compañero Genaro no se ve que sea muy... No, porque no es simpático, es muy serio, míralo. Respetuosamente, Genaro. Y también Omar. O sea, él no es político, ¿cómo va a ir a hacer campaña en el Twitter? No me lo imagino, ¿no? Sí, correcto. O sea, cualquier gente del público, cualquier ciudadano, o sea, evidentemente se va a ir con el actor. No por las características que tiene para ejercer mejor el cargo, sino por la simpatía. Sí. Genaro no es simpático, Genaro es una eminencia, Genaro y Omar. Pero no veamos que sea simpático y que sea risueño, no es su personalidad, y la gran mayoría de nosotros somos así. Sí. Su deber no es generar empatía Pues con claro la gente, que no, tu deber es estudiar. Y ser imparcial también, aparte. Entonces, voto masivo a favor del actor, contra Genaro, estudioso y todo, y también contra Mar, que tampoco es tan simpático. Entonces, pero qué triste, porque la ciudadanía no ve eso, o sea, la experiencia, claro que importa. Es el ejemplo de los doctores, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros vamos con un doctor, incluso ya no vayamos tan lejos, el dentista. Claro. ¿Quién le va a sacar la muela? ¿El que ha sacado 10, 20, 30, 40 muelas? ¿O uno que acaba de empezar, que acaba de salir y que pues, te da desconfianza, ¿no? Pues lo que quieres es alguien que tenga mucha práctica. Sí. Entonces, eso es lo delicado, ¿no? Que como es una falacia, es un mito de decir de que el pueblo elija, pues... Y más allá de la edad, la experiencia. La experiencia. ¿No? O sea, el estudio. De cierta forma aquí le decimos nuestras credenciales, ¿no? Lo decimos Sí, en Sofismo Consentido siempre al invitado, sus credenciales, por favor, ¿no? O sea, lo decimos Sí. entre que... Pero siento que eso siempre le da más confianza a la gente. Y tienes total razón, y lo platicamos detrás de cámaras con Genaro, de que el Poder Judicial no debería de tener esa misión de caerle bien. Caerle bien a la gente. Incluso, otro ejemplo que se me ocurrió a mí
Es que si dijeran que vamos a someter a elección popular a los doctores que están adscritos al IMSS, ¿no? A los puestos del IMSS. Yo no sé absolutamente nada de medicina. O sea, yo sé derecho, el compañero también, tú también. ¿Alguno de los presentes sabemos algo de medicina? No. Van a llegar 3 médicos y se van a postular para el puesto de cardiólogo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, ¿y cómo voy a votar yo si no sé nada de medicina? Claro. ¿Quién, de los 3 cardiólogos que están ahí contendiendo en las elecciones, por quién voy a votar? Pues por el más simpático, por el que hizo mayor publicidad, por el más divertido, o preguntarle a alguien, oye, tú médico, ¿qué opinas? Pero yo creo que eso es una situación, por eso no funciona en el mundo. Sí. Porque el político representa al pueblo, incluso para ser diputado, senador, presidente, etcétera, no se necesitan requisitos de estudios. Okay. Pero porque tú eres un líder popular que representas al pueblo y hablas por el pueblo. Sí. Es completamente diferente porque el líder, el político es simpático. Alguien en el que como ciudadano le das tu confianza, ¿no? Nada que ver con un juzgador. Entonces, aquí viene una transformación completamente ilógica en donde el ciudadano no va a tener idea de los conocimientos, porque no saben, no son expertos en derecho, ¿no? Para decir cuál de los 3 contendientes es el mejor. Y con una carga tan grande como lo que es el Poder Judicial, ya habiendo hecho la distinción, ¿no? Entre uno local y uno federal. Sí, Omar. A ver, Javi, ese punto sí lo quiero retomar yo. 2 cosas. La judicatura está peleada con la política. O sea, los jueces no somos populares, precisamente por el ejemplo que acaba de poner. Incluso si lo ves estadísticamente hablando, nuestro trabajo es dirimir controversias. Siempre le vamos a dar la razón a una de las partes. 50% vamos a ser populares para el que se la dimos y para el que no, para el que perdió, pues no lo vamos a hacer. Entonces, pues está peleado, ¿no? Y 2, hablas de las credenciales y ese punto es muy importante, porque yo creo que más que esta reforma, creo que nos invita a una autocrítica y una reflexión de cómo estamos impartiendo derecho y ejerciendo la abogacía en México. Porque hay un libro que me gustó mucho de Tito Garza Onofre, el de No estudies derecho, y la verdad es que hay una parte que me quedó muy, muy clara, ¿no? Todos somos licenciados salvo prueba en contrario, ¿no? Esta cuestión de la colegiación, de cómo se imparte derecho en las escuelas, cómo se vende la idea de que un abogado puede hacerse en un año, pues si te das cuenta, dentro de los poderes judiciales, el Poder Judicial de la Federación implícitamente estaba llevando a cabo una certificación. Tan es así que para ocupar puestos como oficial, actuario, secretario y juez, tienes que pasar ciertas evaluaciones y tener una patente con vigencia. Correcto. Para poder incluso estar dentro de esas listas y que te puedan contratar. Es decir, con toda esta cuestión, y tú sabes, bueno, México mi hermoso México, sí, es un monstruo, ¿no? O sea, salimos a las calles a arrebatar nuestros derechos, pero dentro de este caos hay orden, y ese orden es precisamente lo que te decía, desconocer todos los años, todo el aprendizaje, acierto y error que ha tenido la Judicatura Federal a lo que somos ahora. Ningún poder judicial estatal maneja una base de datos como la que manejamos en el CICE. No manejan la justicia electrónica como lo manejamos nosotros. Pero explícales qué es CICE. Y les iba a preguntar, por ejemplo, ahí puedo hacer una anotación rápida, justo. Sí. Creo que uno de los poderes de la Unión, como ya lo platicamos al inicio del podcast y del episodio, más nobles en la federación per se es el Poder Judicial, ¿no? Hablándose un poquito del tema del abogado que va con la señora y yo le ayudo y le saco a su hijo del bote, está detenido, del torito si quieres, etcétera. Realmente la gente no tiene confianza en el Poder Judicial, ni local ni federal, pero vamos al federal, precisamente por lo que le demuestran los abogados postulantes de falta de ética, de profesionalismo, de prostitución de la profesión, respecto de la manera de cobrar, de te doy 5,000 pesitos y me voy, etcétera. Y eso lo trasladan también a ustedes de cierta forma, y esos son los que quieren elegir. O sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, en el sentido de que los postulantes van a ser los que van a estar electos en ese cargo y que evidentemente si ya es político van a generar de lo que ya se vive en legislativo y ejecutivo, ¿no? O sea, querer lucrar con el puesto. Fíjate, Javi, que en relación con lo que estás comentando, yo observo que dentro de esta narrativa
que se está utilizando para tratar de justificar esta reforma, hay un efecto que o se dice que es un efecto democratizador. Sí. Pero lo que no le dicen a la ciudadanía es que esa democratización tiene que ver con un aspecto de índole formal. Esto es, con el voto de la persona que va en principio a la casilla y va a dar su voto por un determinado licenciado. Lo que no dicen es que la democratización también tiene una vertiente de derecho sustantivo. Esto es, una democracia sustantiva en donde el legislador, esos congresistas que el día de hoy están tratando de autorizar esa reforma, se obligaron a que haya jueces independientes en el Estado mexicano. Y eso deriva de la reforma de junio de 2011 con la implementación de los derechos humanos. Sí. Eso también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y sirve para ver el reflejo de lo que la ciudadanía quiere. Esto es lo que tú comentas, que haya jueces independientes, que haya derecho de acceso a la justicia, que pueda haber eficacia en las resoluciones, y eso lo dejan de lado. Lo que les interesa es nada más dar el punto de vista desde el punto desde que les conviene tocar. Exactamente, ese sesgo es el que tú mencionas. Sí. Sí, y por ejemplo ahí, o sea, y yo regresando un poquito de que es un discurso muy peligroso, porque estás, o sea, ya cuando votas cualquier método científico, como por ejemplo lo es la estadística, como fundamento, y que te dejas llevar por corazonadas, lo que mencionabas tú de los curanderos y así, yo lo veo como un discurso bastante peligroso porque no incita y no promueve el pensamiento crítico en la gente. Entonces nada más se dejan llevar por un sentimiento. Y bueno, eso ya lo llevamos hablando durante todo el episodio, se va a repetir muchas veces porque pues de esto va, ¿no? Pero justo ahí yo quiero abrir justo con esta pregunta que la voy a desarrollar. ¿Por qué hay tantos sesgos en la gente con relación a estos temas? Y desarrollo, a lo mejor podría parecer que la respuesta es obvia, pero creo que sí es mucho más compleja, ¿no? En el sentido de que a lo mejor la desinformación que existe hoy en día en temas político-administrativos, sociales, económicos, no solo ocurre en México, en países en vías de desarrollo, ¿no? Como nos hacemos llamar, o en países más marginados o países más desarrollados, ocurre a nivel global. Pero ¿por qué ustedes creen que ocurre este fenómeno hoy en día? Y a lo mejor viene de un hartazgo social, puede ser, no lo sé, sobre todo con el tipo de política que se está usando mucho hoy en día, que justo promueve esto de sesgar la información, que haya falta de información, que no digan todo, o que solo mi información es válida, pero la tuya no, ¿no? O sea, yo tengo otros datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya cuando entras en eso, entras en un fanatismo, en un sesgo de confirmación, de decir sí a todo lo que dice la persona a la que yo respeto y que me hace sentir escuchado, ¿no? No sé qué opinen por ahí, ¿por qué? Y la pregunta es, para no dar tantas vueltas, ¿por qué creen que existe este fenómeno de sesgo de la información hoy en día con respecto a este tipo de temas, ¿no? Bueno, yo creo que somos un pueblo muy lastimado, que hemos tenido muchos gobernantes corruptos y hay mucha pobreza en este país, ¿no? De sexenios anteriores, ya sabemos. Entonces vienen los políticos y hacen un discurso en el que le dicen a la gente que son la misma gente y que van a cambiar y que van a hacer algo nuevo. Entonces acá se busca un enemigo, que en este caso fue el Poder Judicial de la Federación, y se le ataca, porque aparte es muy importante lo de la diferencia, ¿no? Jueces jueces locales, jueces del Foro Común, que juez federal. Yo he visto mucho que hay muchas quejas, ¿no? El juez fulanito, ¿cómo es posible que dejara libre a un violador? O a tal, eso no nos corresponde, ¿no? Entonces nos atribuyen todo lo pernicioso, ¿cómo se diría? Todas las fallas, ¿no?, de los jueces locales. Y que además viene de nos los atribuyen a nosotros, lo de las fiscalías, agentes del Ministerio Público, que no tenemos nada que ver con los policías. Se repitió un discurso de odio 4 años, en donde efectivamente yo lo reconozco, no hicimos nada, no dijimos nada, nunca nos defendimos. ¿Y por qué? Porque lo que nos dijeron siempre, que ahora ya vimos las consecuencias, fue los jueces elegidos, lo que dijo Genaro,
Los jueces se legitiman con sus sentencias, sí, pues sí, pero nadie lo va a saber, ¿no? Lo sabe el abogado, ¿no? Pero Sí, tú sí. abogado, pero Mau, que no es abogado, pues no, ni me va a entender mi sentencia, ¿no? Por eso se fue esto así, nunca nos defendimos. Todo el tiempo estuvimos calladitos con esa frasecita de que, y entonces esto se hizo, se repitió el discurso, y ahorita el pueblo pues no nos cree. Confunden entre locales y federales, y luego empiezan a decir de la corrupción, etcétera, y pues de que hay corrupción, claro que la hay, Sí. pero hay que diferenciarla, porque la gente está confundida y agencias del Ministerio Público, policías, jueces locales, ellos, es lo que está la gente enojada. Y nos los están atribuyendo cuando, Sí. oigan, hay que ver bien, o sea, no, lo que dicen ustedes no nos corresponde. Y nunca los defendimos ni lo aclaramos. De nosotros somos, esa idea. fungimos, tenemos este papel en la justicia, ¿no? O sea, porque otra vez vuelvo nada más a remarcar, la procuración de justicia es en las fiscalías. Si a mí me cometen un hecho delictivo o hay una conducta ilícita, yo voy y denuncio en la fiscalía. Me acaba de pasar en un asunto, y lo voy a decir rapidísimo. Bueno, más bien un amigo me dijo, oye, ¿qué crees? Es que ya me voy a ir a audiencia intermedia, ya voy para juicio oral, etcétera, donde según había un supuesto abuso sexual y se ve, hay una cámara de unos videos, en un lobby, y él está así como, la verdad está un poco pasado de copas, y van pasando unas niñas, bueno, unas mujeres, y como que se tambalea y le alcanza a rozar un poquito aquí, o sea, como la mano. Y la teoría del caso de la fiscalía es que había abuso, había cosas, etcétera. El caso es que no se hizo por parte, ya aquí no dejamos la fiscalía, del juez, del abogado postulante, la labor que se tenía que hacer respecto de poder desahogar medios probatorios de cierta forma. Y por esa falta de técnica jurídica, si lo queremos ver en solicitarlo, etcétera, que también yo estoy un poquito en desacuerdo con los legalismos, pero no voy a entrar a eso ahorita. El gobernado está enojado, porque entonces, pero yo no hice nada, es que ahí está en el video, ¿no? O sea, ya viste que ni toqué, ¿cómo va a ser abuso? Si yo nada más me medio tambaleé, llegué a tocar y no sé qué, y hasta dónde llegó ya casi a juicio oral, ¿no? Así de que tú lo ves y dices, eso no es un delito, o sea, no es el delito que están diciendo, pero también parte de la mala integración de las fiscalías, de la corrupción que se vivía dentro de las fiscalías, y que ustedes ya como jueces llegan a conocer, pero están atados de mano. Pero eso no es federal. No es federal, esto es local, ¿no? No es local, no los vayan Sí, justo, esto es local. Esto es local, lo que estaba diciendo, pero a lo que voy es, si en lo local se vive así, ahora en lo federal, que vamos a separarlo, vamos a decir, es lo que nosotros decimos, nosotros esperamos a llegar a un juez de ustedes que vea esto en un amparo y pueda pronunciarse respecto de lo que el local falló en emitir viendo las cosas. Eso es lo que trataba de decir, perdón que le eché tanta vuelta. Pero lo que trato de decir es eso, el federal es el que tiene esa protección más amplia. El juez federal es el que juzga justamente esos actos de autoridad. Sí, que eso nadie estuvieron. lo dice. Entonces, y esa es la confusión que se tiene en la ciudadanía. Los jueces federales juzgan esos actos de autoridad, los jueces locales juzgan los actos del ciudadano. Esa es la diferencia. La diferencia. Pero al margen de eso, Mau, lo que yo advierto también, y coincido con Gaby, o sea, vivimos ahorita un momento muy crucial. Un país lastimado, muchas divisiones, pero al margen de eso, tú te das cuenta que la justicia se ha transparentado. O sea, es un hecho, todos opinamos de todo. El internet es el superpoder de no saber de cocina, no saber de pandemias, y todos opinamos. Pero la cuestión aquí es que, tú lo sabes como abogado, que cada derecho es correlativo a una obligación. Sí. Y la sociedad mexicana como tal también tiene la obligación de informarse. Es decir, ahorita existiendo tanta información en medios, produce desinformación. O sea, las fuentes a veces no son fidedignas, tú lo has visto, se vuelve trending topic un punto en donde, por ejemplo, el juez dejó libre a tal fulanito, ¿no? Pero no, Cuando realmente no lo dejó libre, le cambió la medida cautelar. ¿Me explico? Y incluso hasta viene de gente de puestos políticos en donde tiene que salir a aclarar el consejo, no fue esto, fue esto. Entonces, el punto aquí, y coincido también con Gaby, fue un poco tardía la respuesta, vamos a decir, informativa en cuanto a los procesos o a los fallos que se emiten, porque, digo, la justicia tiene muchas caras. La cara penal es la que
vamos a decir que es la más cercana al pueblo, ¿no? Porque es lo que se viven ve. en el día a día por la inseguridad que se vive en el país. Es la más latente. Pero dentro de la sociedad. el civil, el mercantil, eso sigue funcionando y no se toca. Y con esta cuestión, y lo digo de forma muy respetuosa, para realmente hacer una reforma como se pretende, tan ambiciosa, de tornar accesible a la gente, tiene que venir de todos los enfoques, no nada más del enfoque del Poder Judicial Federal. Y perdón que te interrumpa, Mar, pero esa reforma es una reforma generalizada. Todos. No hay una reforma especializada o de capacitación como la que te mencionaba. Sí. O sea, cada materia, actualmente el Consejo ha invertido mucho, el Consejo de la Judicatura Federal ha invertido mucho en el tema de la capacitación para juzgadores en materia civil y familiar, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí. Lo hizo en su momento, o nosotros actualmente estamos en una fase ya de consolidación del sistema penal acusatorio, donde se invirtió bastante para la capacitación, como les mencionaba, desde mucho antes de la reforma, para que estuvieran los operadores listos para iniciar con ese sistema. Entonces, en materia mercantil, civil y familiar, en materia de telecomunicaciones, no se diga, todas las materias están altamente especializadas. Y esta reforma pretende a rajatabla quitar a todos esos operadores que en realidad ya tienen una formación de bastante tiempo, y no nada más eso, sino la experiencia dentro, o sea, ya están operando con el sistema, ya saben qué es lo que se tiene que realizar. Ok. Y bueno, ahí justamente nada más quiero como que no terminar porque estamos en un tiempo todavía, ustedes me dicen si ya se les está acabando el tiempo, espero que no. Adelante. Pero quería leer una parte textual de lo que dice la reforma respecto de que quiere casi curar o decir estamos sacando, ¿no? Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos populares, donde los ministros y magistrados y jueces no eran responsables de la ciudadanía, sino de quienes los propusieron para el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de sus intereses personales. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Dónde está eso de que yo le debo a alguien o por qué? O sea, ¿cómo se hace una designación? Mira, como lo mencioné hace ratito, esa iniciativa es mañosa. Ahorita lo que leíste tú nos homologa ministros, magistrados y jueces, y es diferente, porque los señores ministros sí son elegidos ellos, hay ternas por el Senado, por el presidente de la República y por el Poder Judicial, Sí. Pero nosotros no, o sea, ahí nos pone como si fuéramos iguales, y no, jueces y magistrados somos elegidos por concurso, por un concurso sumamente estricto. Concursos de oposición. De oposición, más o menos para ser juez, ¿cuántos 1,000 personas concursas con 1,000 personas? Y quedas entre 25 y 40, 1,000 personas. Wow. 3 exámenes, son 3 exámenes. Uno de conocimiento, 100 preguntas. Después viene un examen que es una sentencia por escrito, y luego viene un oral con 3 sinodales, y que te pueden preguntar de lo que sea, lo que quieran los señores. Sí, sí. Y en cambio, lo hemos visto, los ministros no, ellos sí son elegidos por estas personas. Pero es exactamente lo que está pasando ahorita. O sea, no han dicho, nos están confundiendo, Javi, porque en el caso de los ministros, los van a quitar a todos, pero los van a hacer por votación popular, y ahorita hemos visto que el Ejecutivo ha metido propuesto a 3 personas que están haciendo los intereses del Ejecutivo. Lenia, O sea, entonces, Batres y... la cúpula es un término, bueno, uno que es abogado pues lo entiende, ¿no? O sea, es un Sí. término subjetivo. A ver, es que... Bueno, Los que tienen el poder, los que pues sí, manejan pero el país, ¿no? pruébalo. Como lo dice O el sea, presidente. es un discurso sin fundamento, cúpula. Dígame usted el caso concreto, ¿no? El ministro fulanito hizo un delito, no sé, corrupción, alguna cosa, con pruebas. Pero eso no tenemos nada que ver con la Corte. De hecho, he escuchado amistades que me han preguntado, yo no he estado en la Corte, jamás, bueno, sí he estado, ¿no? Pero no he estado adentro trabajando. No te puedo decir cómo funciona. Una amiguita me estaba platicando que hay muchas áreas, ahorita en este tema de la protesta oye, ¿y qué es eso? No te preocupes, mejor ni te cuento porque no le vas a entender. De cómo están organizados, ¿no? Pero entonces, ahí es otra cosa, ¿no? Los ministros otra cosa,
Yo soy de la idea que Magistrados y jueces es por este ese sistema fuese de- aparte, no, magistrados y jueces somos el pueblo, Sí. a comparación, Por ¿no? un O sea, sistema de mérito, que es lo que decíamos, todo, ¿no? Los sí. exámenes, Sí, de 100 preguntas, este tema de sinodales y nos orales. están, y el discurso, eso que estás diciendo tú, lo mencionan los diputados y los senadores todo el tiempo. Y no es cierto. ¿Y qué opinas, Gaby, de los ministros? O sea, entonces, ¿tú crees que sí responden a temas de cúpulas de poder o de ciertas Sí, personas? creo yo que no debería, bueno, esto que está pasando nos está enseñando que los ministros no debían ser elegidos por otros Poderes. poderes, debería ser exclusivamente gente del poder Y si el judicial. Ejecutivo fue elegido por el pueblo y el Senado también, ¿no serían también ellos pues voluntad del pueblo porque están representando los intereses del pueblo? No, porque lo que platicamos en ¿Dónde está el equilibrio de tecnicismo, poderes no, también? el tecnicismo, Ok. la capacitación. Hemos visto casos de gente que no sabe ni ortografía, caray, te da una cosa de que Yo te lo da veo muy latente en el preocupación. tema de Lenia Batres, cuando está en el pleno, etcétera, y que pues ya no nada más es lo sustantivo, sino también cómo funciona lo adjetivo en cuanto a tomar la palabra, toda esta parte hasta de participar, ¿no? Que al final, digo, la gente a lo mejor no se da cuenta porque ni siquiera ve el canal. No, pero yo creo que porque no son abogados. Sí. Y ¿No? de eso se quejan de los tecnicismos, ¿no? Ujú. Y bueno, entrando a esa parte lo platicamos fuera de cámaras, pero yo entiendo que no es una misión, ni siquiera está dentro de los objetos del Poder Judicial el tema de ser eso, ¿no? De Populares. populares, no lo quería decir tan fuerte de que Pues es populistas que ni sí, nada, populares, ¿no? pero Pero justo populares para elección, ¿no? hoy en día sí sí tienen que responder a tener como un sistema. No han pensado el Poder Judicial de salir a lo mejor a tener casi una mañanera para poder decir estamos ocupándonos de estos asuntos, etcétera. O sea, ¿qué ha pensado cómo poder contrarrestar al Ejecutivo respecto de lo que dice de que ustedes no son cercanos al pueblo porque realmente ni los ven o porque no son empáticos con sus necesidades? ¿Cuál sería la respuesta hoy fáctica, no lo que hoy necesitan como Poder Judicial para no desaparecer porque lo está vapuleando el Ejecutivo y es una realidad? O sea, estamos a punto de colapsar están a punto de colapsar como Poder Judicial lo que era destruir. Yo propondría, Javi, tender puentes con las judicaturas locales, con las universidades de derecho y con los colegios de abogados. Es decir, si te das cuenta, la Corte de un tiempo acá ha generado concursos, ¿no? Concursos de debate, cursos gratuitos de juicios de amparo, etcétera. Me llamó mucho la atención una pregunta que le hicieron a la ministra Norma, que dijo, ¿cómo se ingresa a la carrera judicial, no? Si tú eres un estudiante de derecho, ¿cómo puedo aspirar yo a entrar a la carrera y llegar a ser juez? Lo que comentabas con Gaby es algo muy cierto. O sea, el Poder Judicial Federal, al menos, te ofrecía un escalón social. Es decir, tú podías entrar, y hay muchas historias de vida dentro, siendo chofer y terminas siendo magistrado o incluso hasta ministro. Hay semblanzas del ministro Díaz Romero, de varios, de Juventino Castro. Es decir, los formaban. Se forman. Les van dando esa carrera y los impulsan. Pero tiene que ver con uno, que tenga ganas. Correcto. Sí, O sea, no es regalado. No, es vocación. O sea, es lo que te comento, es cuando encuentras tu propósito en la vida, te pagan para hacer eso y te encanta. O sea, tu vida está destinada para eso. Pero lejos al margen de eso, era lo que te comentaba. O sea, es, por ejemplo, si tú te das cuenta, dentro del sector público hay lugares profesionalizantes. Uno de ellos es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Tienen el Instituto Matías Romero. México, años atrás, se caracterizaba por tener una política exterior, pues, de vanguardia con los estados de Latinoamérica. El Poder Judicial también tiene esa escuela, tiene esa formación, al menos federalmente hablando. No entiendo que hay poderes judiciales locales que también tienen sus institutos de formación, etcétera, pero date cuenta atrás, o sea, son hechos, no opiniones. O sea, yo también, incluso en las charlas familiares con amigos, me decían, ¿y ustedes qué? O sea, ¿cómo salen ahorita a decirnos lo que hacen? Yo, pues es que nuestra labor se nota desde el momento... En la En la sentencia. No, desde el momento de que el juez ordena que les den las vacunas a los menores de edad, ¿no? Que no se los querían vacunar. Justo O a esos son los los ejemplos doctores. que queríamos saber.
¿Cómo impacta tanto eso? Por ejemplo, eso de las vacunas, ¿qué otros ejemplos nos puedes dar? Pues de las madres buscadoras, ¿no? Que no, su expediente no lo archive, ¿no? O de que, por ejemplo, si discriminan a una persona de orientación sexual en una universidad, que lo puedas inscribir, ¿no? Si requieres un servicio de atención médica inmediata por una operación de urgencia, si vas al ISSSTE o al IMSS y no te la proporcionan, puedes promover un amparo y te lo dan. Si te la dan para el año siguiente, tu fecha, como normalmente suele suceder, en instituciones que tienen recursos que son del Ejecutivo, acudes ante un juez de amparo y ese juez de amparo te concede la suspensión y les obliga a que en una semana te realicen tu operación con base en el derecho a la salud. Okay. Eso es lo que realiza un juez federal. Por eso somos incómodos. Sí, Porque paramos o damos esos actos. Otro ejemplo podría ser en el caso de actos administrativos, por ejemplo, de la gente normal. El amparo protege al ciudadano, no quiere decir que sean los ricos. Sí. O sea, el ciudadano en términos generales, ciudadano pobre, ciudadano rico, ciudadano, todos somos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tienes un negocio pequeñito y que tienes tema de la licencia de funcionamiento, entonces el municipio te la cancela, amparo para que lo hagan bien, ¿no? Porque las autoridades luego tienen muchos errores, ¿no? En el caso de este tipo de licencias. Sí. Amparo. Que te clausuraron tu negocio, amparo. Que por ejemplo, me tocó a mí ver un asunto hace mucho tiempo, antes de la pandemia, el ISSSTE, no sé si era el ISSSTE o el IMSS, uno de los dos, que hay una persona diabética que ocupaba un medicamento muy caro y que se lo estaban dando, ¿no? Entonces resulta que va al ISSSTE y le dijeron que no hay amparo. Claro. Pues porque se va a morir, ¿no? Una persona con VIH. Es que miren, no me dan el tratamiento, me da pura aspirina, amparo, para que te den, y nosotros le damos, bueno, el juez de amparo le ordena a la autoridad, al IMSS, que le dé las medicinas al señor. Por ejemplo, otro ejemplo sería temas de divorcio entre dos. Es muy común un divorcio entre dos personas y el tema de las convivencias familiares entre los niños y el papá, etcétera. Amparo contra eso. No, que porque el juez no me hizo caso o su resolución estimo que está incorrecta, amparo. El tema impuestos. Te cobran impuestos y tú crees que el impuesto es injusto, amparo contra el impuesto. No se me ocurre otra cosa, o sea, Pues agrario, ¿no? Parcelas. O el más generalizado que se da mucho, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que afecta la libertad de la persona. La gente acude a un juez de amparo porque lo han detenido y para que no le apliquen de manera automática meterlo a la cárcel mientras lleva su proceso, amparo. Claro. Entonces, eso no va a existir con esta reforma, va a desaparecer porque las resoluciones que emitan las personas que pretenden ser votadas como jueces van a resolver con base a los intereses de quien los postuló y de quien llevó a cabo ese procedimiento, que además es un procedimiento que está viciado de origen. ¿Por qué? Porque quien va a seleccionar a los juzgadores es la mayoría legislativa, que es la base del partido mayoritario actualmente. Hay un comité que no sabemos quién va a ser ese comité, que aparentemente van a ser designados también por parte del Senado, la mayoría, y después van a ser ratificados por el Senado y por el presidente de la República, la presidenta electa. Entonces, eso del voto popular en realidad no existe. Entonces podría decirse que toda la reforma entonces está como que en potencia porque ni siquiera tiene tanto, o sea, no está bien implementado, o sea, no tiene la infraestructura para poder llevarse a cabo. Nada más es algo muy... Hablando de sofismas, podríamos decir que estos tres elementos y el voto popular que se menciona es un sofisma. O sea, no existe como tal esa posibilidad de voto popular, porque en realidad quien te va a designar es en ese procedimiento la mayoría oficialista. Sí, ok. Y creo que querías tener... En el caso, por ejemplo, de los estados, nosotros como jueces federales, bueno, en mi caso, yo fui juez de amparo, cuando llegas a un estado, no conoces a nadie, no conoces al gobernador, no conoces a los diputados del estado,
porque tú eres independiente, es decir, yo soy del Poder Judicial de la Federación. Un ejemplo, ¿no? Llego a Chihuahua, ¿no? Llego allá, estoy protegida por mi medio laboral y no dependo del señor gobernador. Correcto. Y eso hace que yo sea libre para decidir. O sea, por ejemplo, que si me tocó ver en algún momento a un juez que fue destituido en un proceso completamente ilegal. Sí. Ah, no, viene el amparo. A mí no me importa, yo no tengo que quedar bien con el gobernador. Yo concedo el amparo al señor juez porque es ilegal que lo hayan corrido, ¿no? Sí. Que un consejero electoral que no sé qué, que su pensión, yo concedo el amparo. Que, o sea, todos los actos contra el gobierno que los ciudadanos quieren, los jueces de amparo los ayudan, vaya. Y el Porque amparo, gozas de esa independencia por judicial. supuesto, porque te vale, perdóname mi francés, ¿no? Te vale un cacahuate el gobernador y Los todo lo intereses demás. políticos. Pues y, claro, porque tú eres independiente. Aparte, tu sueldo es decoroso, correcto. de tal manera que no tienes necesidad de andar pidiendo mordidas o moches y todo. O sea, no vas a arriesgar tu puesto, tu seguridad, porque lleguen y te den, ¿cómo se llama? Que te estén diciendo, Sí, que te tienes ofrezcan la ahí necesidad un de hacerlo. incentivo. Sí. no tienes la necesidad de hacerlo, o sea, de que pueda existir la corrupción, sí. Pero Sí. bueno, caso concreto y específico, no se puede generalizar. Correcto. O sea, y entonces todo eso, en un estado, por ejemplo, si es el juez popular que lo está proponiendo el legislativo, no va a poderse meter con una ley del legislativo, como crees, lo corren. Ah, porque aparte, eso, bueno, ¿quién es el que sabe la reforma perfecta? De que a los 3 años te van a ratificar. Ah, que- sí, bueno, Ujú. ahí dice que Que cada tienes 3 que años va a portarte haber bien. votación, Ah, pero imagínate. lo que sí es que los magistrados sí dice que va a ser un rango de 9 años. Aquí el tema que yo te quería complementar un poquito, ¿sabes cómo yo lo leo en la reforma, en la iniciativa, el tema de la independencia, cómo se confunde, ¿no? O sea, porque ustedes, independientes porque no dependemos de un poder y no tenemos que llenarle el ojo, Ujú. ¿no? Al gobernador, al presidente municipal, a lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea. Pero ellos dicen, no hay independencia judicial porque como están formados desde abajo como niños chiquitos, le deben todo ellos se van más al tema de cuando yo le soy incómodo al ejecutivo o al legislativo, más bien al legislativo, cuando sacan una ley, ¿no? Entonces, yo no soy independiente porque entonces le debo favor al Poder Judicial, entonces lo ataco. Ataco la reforma, anulo la reforma. Pero no te entendí por qué. O sea, de lo que se desprende de la norma es como de que no son independientes porque como le deben toda su carrera al Poder Judicial, por eso no pueden ser objetivos en tomar una decisión. Eso Al contrario, ¿no? Como de hecho, que está yo diría medio- que al contrario, pero eso es lo que trata como que la narrativa, si tú lees la reforma, parece que a veces confunden eso, que yo lo comentaba con Alex afuera de cámaras, a ver, pues como si de por sí en los Claro, ministros, te dejas los ministros son puestos por lo mejor por el Ejecutivo en su momento y el Senado, más bien pone la terna al Ejecutivo y el Senado la escoge a uno, pues deberías de estar a favor de quien te puso en la terna, ¿no? Pero justamente la carrera judicial y el depender de sentir esa pertenencia al Poder Judicial es lo que te hace decir, si es Claro. inconstitucional, no. No, no. Pero la iniciativa te lleva a pensar que esa independencia es porque perteneces al Poder Judicial y No es porque quiero medio- atacar, ¿no? O sea, Es que en realidad Entonces- la carrera judicial pone a los más capaces y a los mejores. Los concursos que se realizan, los concursos de oposición que se realizan por parte del Consejo de la Judicatura son de verdad extenuantes. Para poder llegar a ser juez o para poder llegar a ser magistrado, se requiere de una capacitación muy técnica y muy elevada. sí. Entonces, son filtros de verdad que permiten y que eso es lo que se merece la ciudadanía. Al final del día, eso es lo que se merece la ciudadanía.